¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, muy buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir revisando nuestra plataforma. No se olvide también los documentos, las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la posguerra e inicios de la Guerra Fría como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente fue después, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Y aquí directamente aparecen dos superpotencias que surgieron del caos, ¿no? Hablando directamente de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos prácticamente participaron en este enfrentamiento y obviamente pues la mayoría de ellos también quedaron totalmente destruidos, quedaron pues detenidos lo que es la economía de cada uno de ellos y eventualmente pues buscaron la manera de solventar esta crisis, ¿no? Como ustedes saben, tanto Estados Unidos y como la Unión Soviética inicialmente no participaron en el enfrentamiento, ¿sí? Pero obviamente ellos prácticamente guardaron todo su armamento, guardaron directamente estrategias militares y eventualmente cuando los países, en este caso, fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial, ellos paulatinamente empezaron a ser potencias, ¿no? Porque la mayoría de los países europeos estaban totalmente destruidos, ¿no? Y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos prácticamente peleaban por el control del planeta, ¿no? Y aquí directamente se da un inicio de un enfrentamiento que prácticamente nunca se dio, ¿no? Muy bien, la posguerra y la Guerra Fría. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor? La posguerra y la Guerra Fría. Eh, Sí, excelente. Ya le cambio la diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, antes de avanzar, aquí directamente podemos observar algunas imágenes de cómo fueron estos, ¿sí? Enfrentamientos que serían después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí está la imagen de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Ahora sí, por favor, ayúdenme. La posguerra y la Guerra Fría. Crecimiento económico. no me sale. Está saliendo la Mm, misma imagen. No, no le sale. Ya, me confirma, por favor. Ahí tal No, vez. Ya, muy bien. Realmente un segundito, por favor. Excelente, ¿no? Ahí tal vez me confirma, por favor. Listo, señor Oscar, sí, estamos ahí. este, no me sale. No sé si será mi dispositivo. Ya, muy bien. Señor Félix, ¿me confirma, por favor? ¿Puede ver mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Me confirma, por favor, en el chat? Sí, ¿no? ¿Me confirma, por favor? ¿Estamos ahí, señor Félix? Ya, muy bien, vamos a revisar el chat en general, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, me parece que es nuestra página. Ahí salió, ahí salió. No, ya se perdió.
Ya, bueno, sí, ahorita ya le modifiqué. Bueno, ahorita les voy a compartir otra vezita, por favor, ¿sí? Muy bien. No se olvide, por favor, tenemos que cargar las páginas. A veces el internet también nos demora un poquito, ¿no? Ahí, por favor, ¿me confirman? Sí, ahí ya me salió. Excelente, muy bien. Ahora sí ayúdeme, por favor. Crecimiento económico. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntar al capitalismo e impedir que creciera la influencia del comunismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos del crecimiento, ¿sí? Prácticamente Estados Unidos aplicó lo que se conoce como el Plan Marshall, ¿no? ¿Qué es el Plan Marshall? Prácticamente era dar créditos a los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial y cobrar lo que son intereses bastante altos, ¿no? Eso por una parte. La segunda situación fue que Estados Unidos prácticamente quería implantar un modelo económico en el mundo conocido como el capitalismo, ¿no? Mientras que del otro lado encontrábamos pues a la Unión Soviética, ellos tenían un modelo económico conocido como el comunismo, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente estas dos superpotencias empezaron a crecer conjuntamente y eventualmente empezaron a tener crisis, ¿no? El plan Marshall, como ustedes saben, prácticamente era dar créditos para reconstruir a los países, reconstruir directamente sus empresas, las industrias, ¿sí? Y obviamente con el fin de que los ingresos como tal logren tener bastantes retribuciones, ¿no? Aquí también podemos establecer prácticamente que Alemania quedó obviamente destruida por el enfrentamiento, la economía, sus industrias, los talleres, las empresas quedaron pues totalmente destruidas, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente pues el territorio de Alemania quedó dividido en dos facciones, ¿no? Gracias al muro de Berlín, ¿no? Pero en fin, el crecimiento económico prácticamente fueron de estas dos potencias a raíz de que los países europeos necesitaban mejorar sus industrias, ¿no? Ahora, otro cambio importantísimo después de la Segunda Guerra Mundial fue la República Popular de China. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? El señor Félix, por favor, ¿estamos ahí? La República Popular de China. Señor Félix, ¿sí? ¿No? ¿Me confirma, por favor? Parece que tenemos problemas en la señal, ¿no? Muy bien. Entonces, yo le voy a dar lectura, por favor. La República Popular de China. Por muchos años, China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales. La invasión japonesa y la guerra civil desde 1920 la gobernó el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que fue dirigido por Mao Zedong. Resistió a los invasores japoneses luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró de la isla de Taiwán, reconocido como China por los gobiernos occidentales, ¿no? Miren, aquí también podemos establecer, ¿no? Que China en algún momento fue un territorio en donde Japón invadió, pues, algunas ocasiones, ¿no? Aquí también podemos establecer
de que Chiang Kai, sí, que prácticamente era el líder en donde estaba queriendo obtener el poder total de China a raíz de que los japoneses pues invadieron su territorio, ¿no? Sin embargo, aquí aparece un partido bastante fuerte, Partido Comunista apoyado por Mao Zedong, en donde prácticamente buscaron cambiar los modelos de gobierno, ¿no? A pesar de la crisis que obviamente enfrentaban con los japoneses, Mao Zedong logró directamente derrotarlo dentro de esta crisis, se estableció como el presidente y obviamente pues los demás tuvieron que retirarse como tal, ¿no? Como ustedes saben, para aquellos años prácticamente Japón estaba en constante enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos y a pesar de ello directamente lograron tener el control de algunos territorios en China, ¿no? Muy bien, el ascenso de los árabes. ¿Me ayuda en la lectura el señor Oscar, por favor? Luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad y reivindicación que logró la independencia y el reagrupamiento de varios países de mayoría islámica. En la península arábica surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. El ascenso árabe se expresó en la proclamación de una república nacionalista en Egipto, liderado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató a una compañía de accionistas de Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos mencionar, ¿no? Que para aquel entonces los árabes prácticamente estaban en sometimiento, ¿sí? De los países europeos, ¿no? Hablando directamente de Gran Bretaña, hablando directamente de Francia como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente los árabes, ¿sí? Prácticamente logran agruparse, ¿sí? Conocido como la Liga Árabe, ya obviamente estaban los territorios de Irak, de Irán como tal, y obviamente pues la mayoría de estos europeos buscaban lo que es el oro, sí, el oro negro o la perla negra que también se le conoce, conocido con el nombre al petróleo, ¿no? Si bien es cierto, esta liga prácticamente se unió con la finalidad de que no lleguen más países europeos a su territorio e expulsar lo que eran empresas que no eran directamente de su territorio y eventualmente pues formar un gran bloque, esto que les permita directamente proteger las reservas de petróleo, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la mayoría de los países europeos buscaron obtener algunos territorios, ¿sí? De los árabes, ¿no? Como ustedes saben, el petróleo, sí, debajo de sus territorios eventualmente existen océanos de petróleo, ¿no? Y eso eventualmente llamaba la atención de los países europeos y que en su momento quisieron pues tenerlos, controlarlos, ¿no? Por ende se formó lo que es la Liga Árabe para proteger lo que eran sus recursos, proteger directamente la economía de sus territorios y obviamente pues protegerse del avance de los norteamericanos, protegerse directamente de la Unión Soviética, protegerse directamente de Francia, de Italia, que en su momento pues iba recuperando lo que es territorio y su economía iba mejorando, ¿no? Aquí también podemos establecer un personaje emblemático que prácticamente fue líder del bloque árabe, ¿no? Conocido como Gamal Abdel al-Nasser, ¿no? Que prácticamente él ocupó el territorio de Suez, del canal de Suez, y también pues fue uno de los primeros en quitar territorios, en quitar empresas europeas, ¿no? Muy bien, el conflicto ideológico, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. El conflicto ideológico, la pugna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, no fue por solo territorios o control de recursos, también tuvo contenido ideológico. Se enfrentaron dos formas de concebir la sociedad.
la propiedad, la organización económica y el gobierno. En el norte americano y sus aliados defendían el capitalismo como una economía abierta. Los soviéticos propugnaban una economía centralizada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente el conflicto entre estas dos potencias estuvo directamente en todos los niveles, ¿no? En el nivel económico, político, cultural, tecnológico, ideológico, con la finalidad, pues, de tener el control del mundo como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen en donde está lo que es una representación directa de Estados Unidos y aquí la imagen en donde representamos a la Unión Soviética, ¿no? Cada uno pues con sus banderas. Aquí también tenemos un desfile que prácticamente lo hizo la Unión Soviética. También podemos detallar cómo las armas en su momento después de la Segunda Guerra Mundial fueron destruidas en el territorio de Alemania, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, ¿sí? El portafolio que nosotros lo tenemos en nuestra plataforma, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla, por favor. ¿Sí? Muy bien. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Excelente, muy bien. Dentro de nuestra guía académica, sí, prácticamente tenemos algunas actividades por realizar, ¿no? Y bueno, dentro de la unidad 1 nos hablaba de América Latina, ¿no? Ahora, aquí tenemos algunas actividades que también es importante mencionarlas, ¿no? Nos dice, observa la imagen y responda. ¿Qué notas en la imagen? ¿Crees que existe la injusticia? Responda detalladamente. Ahora, ¿será que existe la injusticia? sí, claro que sí. En todas partes del mundo. Excelente. Muy bien, excelente. La injusticia, ¿no? Y obviamente puedes ir respondiendo las preguntas, ¿sí? En base a lo que nos piden, ¿no? Y obviamente vamos detallando por qué existe la injusticia, ¿sí? Muy bien, contesta. ¿Qué conoces o has oído acerca de la Primera Guerra Mundial? Ya, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué año nomás se dio? 1914 a 1918. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Que prácticamente fue un conflicto en donde participaron la mayoría de los países europeos por territorios, por mejorar sus economías, ¿no? Y aquí lo podemos completar también, ¿ok? La siguiente pregunta nos dice, ¿has visto alguna película acerca de la Segunda Guerra Mundial? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? Te recomiendo ver El niño con pijama de rayas, ¿sí? ¿Hemos visto tal vez algún video acerca de la Segunda Guerra Mundial? Señor Oscar, ¿sí? ¿Hemos visto alguna película de la Segunda Guerra Este, Mundial? sí, no recuerdo los nombres, creo que eran Escape, La vida es bella, Pearl Harbor. Ya, Bueno, excelente. Entonces, ahí lo vamos a detallar en la partecita de abajo, ¿no? ¿Cómo fue nuestra experiencia o qué pensamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Reflexión. Ahora, ¿cuáles crees que son los aspectos positivos y negativos de las guerras? ¿Cuáles serán los aspectos positivos y negativos de las guerras? aspectos positivos, lo dudo, licenciado, pero aspectos negativos muchos, ¿no? Escasez de alimentos, muertes, muchas infraestructuras destruidas, cosas así. Ya. Muy bien, excelente. Sí, realmente pues estos enfrentamientos, como usted mismo lo mencionaba, ¿no? Aspectos positivos pues los hay, pero netamente muy pocos, mientras que los negativos son claramente muy fuertes y visualizados directamente después de estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien. Conceptualización. Responde las siguientes preguntas básicas antes de estudiar cada tema, ¿no? Y aquí vamos a ir respondiendo lo que son esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo fue el conflicto? Ya, muy bien. ¿Cómo fue el conflicto? Sí, parece que se nos abrió una pantallita, ¿no? Me regalan un segundito, por favor.
Ya, muy bien, muchísimas gracias. Aquí nos dice, ¿cómo fue el conflicto que comprometió a casi todo el mundo en la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Aquí directamente podemos detallar el enfrentamiento, ¿sí? Que prácticamente tuvieron la mayoría de los países europeos con la finalidad de extender territorios, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál fue la situación mundial después de la Gran Guerra, es decir, la posguerra? ¿Qué sucedió después de de la Segunda Guerra Mundial? Justamente lo que revisamos ahorita. ¿Qué sucedió? Bueno, se vino una guerra fría, ¿no? Ahí estaba el querer ser potencia en desarrollo económica, el querer aliarse con diferentes potencias para conseguir, ¿no? Para conseguir algunos intereses, ¿no? Como la reserva de petróleo y cosas así. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues después de la guerra, eventualmente se dieron luchas y peleas por los territorios y los recursos, ¿no? Excelente. Tres, ¿qué desató una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, y cómo se desarrolló? O sea, ¿cómo se dio el origen de la Segunda Guerra Mundial? Si recordamos. Sí, aquí podemos hablar un poquito acerca del partido de Hitler, podemos hablar también un poquito acerca de los enfrentamientos que tuvo Alemania y sobre todo cómo fueron derrotados también, ¿no? Muy bien, aquí también podemos responder la última pregunta que nos dice, aplica tus conocimientos. Redacta un pequeño párrafo acerca de lo que opinas sobre los conflictos mundiales y de cómo solucionarlos, ¿no? Obviamente en la partecita de abajo, los que tenemos el portafolio físico especialmente, ¿no? Bien, aquí tenemos el contenido que nosotros ya hemos revisado, ¿sí? Y vamos realizando solamente las actividades, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí nos dice dibujo un mapa con la dirección política de Europa y muy bien, los países de la Triple Entente, Alemania, Austria-Hungría e Italia, los países aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de la representación de los países, sí que prácticamente de los países, en este caso, que están representados aquí, ¿no? Obviamente hacemos una división política y directamente ubicamos a estos países como tal, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Existen diversos tipos de alianzas. Las alianzas que hemos abordado para comprender el desarrollo de la Primera Guerra Mundial responden a intereses colonialistas y expansionistas, ¿no? ¿Qué intereses deben primar en los tratados y alianzas que firmaron con otros países latinoamericanos? Ya, ¿qué tipo de tratados o qué tipo de acciones tendríamos que nosotros realizar en el continente americano? Sí, ¿qué tipo de tratado será? Señor Oscar, ¿estamos ahí? Sí, 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 pero estoy tratando de recordar. Excelente. Eso, muy bien. Los tratados, bueno, podrían ser tratados económicos, tratados políticos, tratados culturales, que permitan directamente a los países obtener lo que es un desarrollo económico y en su momento, pues, convertirse en potencias, ¿no? Aquí nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué cambios han permitido la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral formal? ¿Sí? Aquí leemos nuestro párrafo y obviamente respondemos en la partecita de abajo, ¿no? Excelente. ¿Sí? ¿Qué cambios crees que hacen falta? Sí, hablando directamente de la mujer en la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, la sociedad prácticamente podemos mencionar de que se ha convertido en una sociedad inclusiva, ¿no? En donde prácticamente la mujer, el hombre, gozan de derechos, obligaciones y oportunidades de la misma manera, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, reflexiona acerca del siguiente término contradictorio. Paz armada. ¿Qué será ese término o cómo lo podemos interpretar? Paz armada. La paz armada tiene que ver con, por ejemplo, un conflicto
me imagino, Israel, Palestina, ¿no? Entonces la ONU siempre, por ejemplo, quiere tratar de poner la paz, pero siempre imagino que tendrá que ir a Estados Unidos, pero no se desarma nada, ¿no? No sé, no creo que... Excelente, muy bien. Nosotros podemos mencionar que la paz armada como tal prácticamente no es más que el crecimiento de las herramientas militares, ¿no? Y más aún, directamente podemos establecer los conflictos que pueden llegar a existir, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos dicen paz armada es una situación bastante mala, por decirlo así, ¿no? Porque obviamente los países siguen incrementándose en herramientas destructivas y eso en su momento no beneficia a la sociedad y al ser humano en general, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, establezca analogías que ilustren la incongruencia del concepto. Por ejemplo, las armas son a la paz como al abuso a la justicia, ¿no? Bueno, aquí también podemos escribir una analogía que nos diga, ¿no? El amor, la paz, la tranquilidad deben privar en nuestro planeta, en nuestra sociedad, ¿no? La justicia, la equidad, ¿sí? Tiene que ser impuesta para todos los niveles sociales, ¿no? Excelente, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, explica, narra cómo el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, pues fue el inicio para este gran enfrentamiento. Y la segunda pregunta nos dice, completa, dicta con tus propias palabras los siguientes enunciados, la cuestión de los Balcanes, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí hablábamos de los Balcanes, un territorio en donde los alemanes prácticamente quisieron tener para aprovechar los recursos, ¿no? Y bueno, aquí podemos hablar un poquito de la cuestión de los Balcanes, de los enfrentamientos y elaborar lo que es un mapa político de Europa y Asia. Y aquí también podemos hablar de la siguiente pregunta, localizar los nuevos países que se formaron después de la Primera Guerra Mundial y contestar directamente algunas inquietudes, ¿no? Ahora, esta pregunta nos dice, ¿existen razones para justificar una guerra? ¿Será o no será que existe alguna justificación para una guerra? No, no existe porque, como dice el dicho, las palabras valen más que cualquier otra cosa. Entonces, si simplemente aquellas potencias no quieren sentarse a conversar o a resolver las cosas de una manera pacífica, entonces algo que se puede hacer, lo que significa que no hay razón para que se justifique una guerra, ¿no? Y mucho más porque cuando hay una guerra siempre dicen no importa los daños colaterales. Excelente, muy bien. Los daños colaterales prácticamente son formas en donde la afectación de una guerra es la más fuerte como tal, ¿no? Y en fin, obviamente como ustedes lo acaban de mencionar, para la guerra realmente no existe ninguna justificación, ¿no? Como ustedes saben, en la justificación sí restaca directamente el por qué yo voy a realizar lo que es la guerra, ¿no? La guerra, como ustedes saben, es un conflicto bastante difícil, bastante fuerte, en donde afecta a la población, a la sociedad en general. Obviamente establece lo que es una inestabilidad política, genera pobreza, genera desigualdades, las empresas se detienen y obviamente pues no es algo que pueda ser viable para cualquier país, ¿no? Entonces realmente la guerra sí es una manera bastante difícil, ¿ya? De justificar lo que son enfrentamientos, ¿no? Muy bien, aquí hablamos pues de la posguerra, ¿sí? Que nosotros prácticamente lo estamos verificando el día de hoy, ¿no? Y aquí directamente en esta actividad nos habla, ¿sí? Que escribamos o destaquemos algunas características propias de la Revolución Rusa como tal, ¿no? Justamente en estos espacios. La siguiente pregunta nos dice, elaborar en tu cuaderno un esquema similar y completa. La economía y política. Si bien es cierto, la Revolución Rusa, como ustedes saben, prácticamente fue un cambio
de una forma de gobierno hacia otra, ¿no? Y el tema económico también fue una transformación de la monarquía a una república más participativa y eventualmente, pues, esto también sufrió un cambio, ¿no? Excelente. Bueno, aquí también nos dice, describe tu cuaderno acerca de la sociedad de naciones planteada por Gordon Wilson, cuándo y por qué, cuál es su objetivo de creación, y aquí podemos establecer también cuáles fueron los resultados, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, como ustedes saben, la Sociedad de Naciones se creó pues prácticamente para evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la finalidad de que todos los países en el mundo logren mantener paz, calma, tranquilidad, cosa que en su momento no se realizó, ¿no? Argumento, ¿cuál fue la influencia de la Unión Soviética en el mundo? De igual manera, pues, lo escribimos, ¿no? Aquí nos dice, explica mediante un esquema similar, detalla las consecuencias de la guerra para Alemania en lo militar, en lo económico. Bueno, aquí podemos hablar un poquito de cómo fueron afectados, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra actividad que nos dice elabora un mapa mundi con división política, colorea los países que se convirtieron al socialismo, ¿no? Aquí también podemos detallar la siguiente pregunta que nos dice analicen, revisen los acuerdos de paz firmados después de la guerra, qué naciones son las que más deciden sobre los puntos del Tratado de Versalles, qué pierde Alemania, asuman una postura de acuerdo o desacuerdo frente a las decisiones tomadas en el Tratado de Versalles, ¿no? Lleguen a consenso, socialicen lo aprendido en clase. Acá, si bien es cierto, nos menciona qué tipo de situaciones o qué tipo de conclusiones llegaron los países después de la Segunda Guerra Mundial y qué pasó con Alemania, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente Alemania quedó totalmente destruida y se firmó lo que es el Tratado de Versalles, en donde el territorio de Alemania quedó dividido por el muro de Berlín en dos facciones, ¿no? La primera facción controlada por los Estados Unidos y la segunda facción del territorio controlada pues por la Unión Soviética en general, ¿no? Y eso prácticamente lo podemos colocar en la partecita de abajo, ¿no? Excelente, bueno, aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial también, que me imagino que ustedes también ya van revisando en la plataforma, ¿no? Sí, bueno, en este caso también lo hemos revisado y aquí también tenemos las actividades correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, elabora en tu cuaderno un esquema similar y ordena los antecedentes que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y aquí los vamos ubicando, tres nada más, ¿no? Segunda pregunta, ubica, elabora en tu cuaderno un mapa político de Eurasia y pinte los bloques de acuerdo a lo solicitado. Países del eje, Alemania, Italia, Japón, con color moradito. Los países aliados, Gran Bretaña, Rusia, Francia, con color rosado como tal, ¿no? Ahora nos dice, explica, completa las razones que tuvieron los diferentes países para participar en el conflicto, ¿no? Tanto de Estados Unidos, Japón y Alemania como tal, ¿no? La siguiente actividad nos dice, realice una línea de tiempo con los principales enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí los vamos completando en los espacios en blanco, ¿sí? Investiguen, consulten un grupo sobre los guetos, otros sobre los campos de concentración, otros sobre las formas de tortura en la época nazi, ¿no? Como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Adolf Hitler creó los que se conocen los campos de concentración, en donde prácticamente los judíos fueron asesinados, fueron torturados de la peor manera, ¿no? Y eso, obviamente, pues al día de hoy es considerado, pero en este caso como el mayor genocidio de la humanidad, ¿no? El afectar la vida de otras personas, el tratar de eliminarlos y, bueno, la persecución que en su momento Hitler practicó con los judíos, ¿no? Aquí también podemos detallar las siguientes preguntas que nos dicen. ¿Fue ético haber empleado la bomba atómica con la justificación de que con ella no se prolongaría el conflicto y se evitaría más muertes? ¿Qué opina, señor Oscar, de esta pregunta, por favor? ¿Fue ético haber empleado la bomba atómica con la justificación de que con ella no se prolongaría el conflicto y se evitaría más muertes? Señor Oscar. Perdón, es que pasó un bus haciendo bulla. ¿Puede repetir? Disculpe?
Claro, muy bien. La pregunta era, ¿fue ético haber empleado la bomba atómica con la justificación de que con ella no se prolongaría el conflicto y se evitarían más muertes? Bueno, nunca la muerte se justifica, por más E- que- por más que se use cualquier armamento, no se justificaba, ¿no? Había que, Excelente, muy bien, 10, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, la muerte, ¿sí? Realmente no existe forma de justificarla, ¿no? Sí, y obviamente el utilizar bombas nucleares, eso no daría una posición positiva, ¿sí? Para utilizarla, ¿no? Además de ello, tratar de tener acuerdos, de dialogar con la finalidad, en este caso, de evitar cualquier tipo de enfrentamiento y sobre todo algún tipo de consecuencias, ¿no? Por ende, pues, el utilizar bombas atómicas no es justificable en ninguna manera, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? La siguiente semana ya vamos a seguir revisando más nuestro portafolio, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. muy bien, profesor, gracias. Una pregunta, licenciado, antes que se vaya, no sé si está ahí. Sí, sí, diga.